Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Esta semana estamos con el escritor Antonio Iturbe. Antonio Iturbe, Zaragoza, 7 de marzo de 1967, es un periodista, escritor y profesor español, ganador del Premio Biblioteca Breve 2017. Fundador y director de la revista cultural Librújula y colaborador del suplemento Cultura de La Vanguardia. Su novela La bibliotecaria de Auschwitz, editada en 2012, ha sido publicada en más de 40 países. En Reino Unido fue el libro traducido más vendido del año 2019. Nacido en Zaragoza, su familia se trasladó a Barcelona y se crió en el barrio portuario de la Barceloneta. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se licenció en 1991. Compaginó los estudios con diversos empleos: vigilante de estacionamiento, panadero, cobrador de recibos, y también con los primeros trabajos periodísticos en la televisión de Ciutat Vella, perteneciente a la entonces incipiente la red de televisiones locales de Barcelona. Tras licenciarse, creó la revista gratuita Gratix, de la que fue director y, tras colaborar en diversos medios de vida efímera, en 1993 entró como coordinador del suplemento de televisión del periódico. Posteriormente, fue redactor de la revista de cine Fantastic Magazine y en 1996 ingresó en la redacción de la revista de libros Qué leer, en la que ocupó el cargo de redactor jefe, de la que fue subdirector y, desde 2008 hasta 2015, director. En esos años también colaboró, entre otros medios, con la revista Fotogramas, las secciones de libros de Protagonistas, en Onda Cero, o en divulgación cultural en Ona Catalana, y CAT FM o la cadena COPE de Bilbao, y en suplementos de cultura de diarios como La Vanguardia, Heraldo de Aragón o Avui. En 2004 publicó su primera novela, Rectos Torcidos, una novela de humor donde el protagonista, vecino de la Barceloneta, monta un singular negocio: convertir El Quijote y otros clásicos de la literatura universal en rollos de papel higiénico para su lectura en el único lugar donde se tienen 5 minutos de tranquilidad al día. En plena euforia económica ya criticaba con acidez la conversión de Barcelona en parque temático para el turismo. En 2008 publicó el primer título de la serie infantil Los casos del inspector Cito, ilustrados por Alex Omist. Una serie policíaca con mucho sentido del humor a modo de primeras novelas policíacas para jóvenes lectores. Los casos del inspector Cito es una serie que consta de varios títulos y se ha traducido a numerosas lenguas extranjeras. También en 2008 publicó su segunda novela, Días de Sal. Nuevamente en las calles de la Barceloneta, pero esta vez en un tono introspectivo, cuenta la historia de un ejecutivo de publicidad que de la noche a la mañana ve desmoronarse su vida rutilante y cae rodando hasta el lugar del que salió sin intención de volver: las calles estrechas del barrio portuario de Barcelona. En 2012 publicó su tercera novela, La bibliotecaria de Auschwitz. Es una novelización inspirada en la vida de Dita Kraus, una superviviente de Auschwitz que a los 14 años se ocupaba de la biblioteca clandestina del barracón BIB. Esta novela se ha traducido a 33 idiomas y en Reino Unido fue el libro traducido más vendido del año 2019. En 2014 inició una nueva serie de libros infantiles titulada La isla de Susu, compuesta por 4 títulos y traducida a varios idiomas. La protagonista es una niña curiosa en una isla donde nunca dejan de suceder cosas extraordinarias. En 2017 obtuvo el premio Biblioteca Breve con su última novela A cielo abierto, que cuenta las proezas como piloto del creador del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Novela traducida a 10 idiomas, en inglés The Prince of the Skies. En junio de 2021 publicó La playa infinita, una novela en la que el protagonista, muchos años después, retorna al barrio portuario de Barcelona donde creció en busca de su lugar en el mundo. Pero en la Barceloneta todo ha cambiado y para él son un laberinto hasta que se encuentra un viejo compañero de infancia que nunca dejó el barrio.
En 2022 publica la novela juvenil La Teniente Fara, El Jardín de las Mentiras, EDB, y en 2024 publicó su continuación Más allá del límite. En 2024 publicó Música en la oscuridad, una novela que indaga en el misterio de la música al hilo de la llegada de un clarinetista republicano en 1930 a una pequeña población para hacerse cargo de una banda en la que los músicos son campesinos analfabetos. Ha sido profesor de Comunicación Cultural en el Máster Oficial de Comunicación Especializada de la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor del Máster de Edición de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha impartido clases como profesor invitado en las facultades de Periodismo de la Universidad Blanquerna, Universidad Abierta de Cataluña y la Universidad Abad Oliba CEU. Ha pertenecido al Comité de Selección de Bibliotecas de Barcelona y ha sido presidente de la Asociación de Periodistas Culturales de Cataluña. Ha colaborado en revistas literarias como Mirlo, 2024. Vamos a escuchar ahora un fragmento del audiolibro de La bibliotecaria de Auschwitz, novela publicada en 2012 y que suponía su tercera novela. Es una novelización inspirada en la vida de Dita Kraus, una superviviente de Auschwitz que a los 14 años se ocupaba de la biblioteca clandestina del barracón BIB. Esta novela se ha traducido a 33 idiomas y en Reino Unido fue el libro traducido más vendido del año 2019. La bibliotecaria de Auschwitz es una novela del escritor español Antonio Iturbe, publicada en el año 2012. Auschwitz, Birkenau, enero de 1944. Esos oficiales que visten de negro y miran la muerte con la indiferencia de los enterradores, ignoran que, sobre ese fango oscuro en el que se hunde todo, Alfred Hirsch ha levantado una escuela. Ellos no lo saben, y es preciso que no lo sepan. En Auschwitz, la vida humana vale menos que nada. Tiene tan poco valor que ya ni siquiera se fusila a nadie, porque una bala es más valiosa que un hombre. Hay cámaras comunitarias donde se usa gas ciclón porque abarata costes y con un solo bidón puede matarse a centenares de personas. La muerte se ha convertido en una industria que solo es rentable si se trabaja al por mayor. En el cobertizo de madera, las aulas no son más que corrillos apretujados de taburetes. Las paredes no existen, las pizarras también son invisibles, y los maestros trazan en el aire triángulos isósceles, acentos circunflejos y hasta el recorrido de los ríos de Europa con solo agitar las manos. Hay cerca de una veintena de pequeñas isletas de niños, cada una con su tutor, tan cerca unas de otras que los profesores han de impartir las clases susurrando para que no se mezcle la historia de las 10 plagas de Egipto con la música de la tabla de multiplicar. Algunos no lo creyeron posible. Pensaron que Hirsch era un loco o un ingenuo. ¿Cómo va a ser posible escolarizar a los niños en un brutal campo de exterminio donde todo está prohibido? Y él sonreía. Hirsch siempre sonreía enigmáticamente, como si supiera algo que los demás desconocían. No importa cuántos colegios cierren los nazis, les contestaba. Cada vez que alguien se detenga en una esquina a contar algo y unos niños se sienten a su alrededor a escuchar, allí se habrá fundado una escuela. La puerta del barracón se abre bruscamente y Jakopek, el asistente de vigilancia, corre hacia el cuarto del jefe de bloque Hirsch. Sus zuecos salpican el suelo con la tierra húmeda del campo y la burbuja de plácida seguridad del bloque 31 se deshace. Desde su rincón, Dita Adlerova mira hipnóticamente las minúsculas motas de barro. Parecen insignificantes, pero lo contaminan todo de realidad. Igual que una sola gota de tinta mancha un cuenco entero de leche. 6, 6, 6. Es la señal que indica la llegada de guardias de la SS al bloque 31 y se organiza un revuelo de murmullos en todo el barracón.
En esa fábrica de destrucción de vidas que es Auschwitz-Birkenau, donde los hornos funcionan día y noche con un combustible de cuerpos, el 31 es un barracón atípico, una rareza, más bien una anomalía, un logro de Freddy Hirsch, quien empezó siendo un simple instructor de deportes para grupos juveniles y ahora es un atleta que está realizando en Auschwitz una carrera de obstáculos contra el mayor rodillo de vidas de la historia de la humanidad. Consiguió convencer a las autoridades alemanas del Lager de que tener entretenidos a los niños en un barracón facilitaría el trabajo de los padres de aquel campo B, I y B, al que llaman campo familiar, porque en el resto los niños son tan raros como los pájaros. En Auschwitz no hay pájaros, se electrocutan en las vallas. El alto mando del campo accedió a la creación de un barracón infantil. Tal vez esa fuera su intención desde el principio, pero siempre y cuando fuese un bloque de actividades lúdicas. Quedaba prohibida terminantemente la enseñanza de cualquier materia escolar. Hirsch asoma la cabeza a través de la puerta de su cuarto de Block-Altester del 31 y no necesita decir nada a los asistentes ni a los profesores, que tienen los ojos clavados en él. Asiente imperceptiblemente con la cabeza. Su mirada transmite exigencia. Él siempre hace lo que debe hacer y espera que todo el mundo actúe igual. Las lecciones se detienen y se van transformando en banales cancioncillas en alemán o en juegos de adivinanzas para fingir que todo está en orden cuando asomen su mirada rubia los lobos arios. Generalmente la patrulla compuesta por un par de soldados entra rutinariamente al barracón, pero apenas pasa de la puerta se queda unos segundos observando a los niños. A veces hasta aplauden una canción o le acarician la cabeza a un pequeño y enseguida continúan su ronda. Pero Hakopek añade algo más a la alarma convencional. ¡Inspección! ¡Inspección! La inspección es otra cosa. Hay que formar, se producen registros, a veces interrogan a los más pequeños para tratar de sonsacarles información aprovechando su ingenuidad. No les han sacado nunca nada. Los niños más pequeños entienden más de lo que aparentan sus caritas sucias de mocos. Alguien susurra, ¡el cura!, y brota el murmullo de desolación. Es así como llaman a un suboficial de las SS, un Oberhaarführer, que siempre camina con las manos metidas en las mangas de la guerrera como un clérigo, porque su única religión conocida es la de la crueldad. Vamos, 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 Judah, tú mismo, di, veo, veo. ¿Y qué veo, señor Stein? Lo que sea. Por Dios, hijo mío, lo que sea. Hay dos profesores que levantan la cabeza angustiados. Tienen en sus manos algo rigurosamente prohibido en Auschwitz, y pueden condenarlos a muerte si los descubren. Esos artilugios tan peligrosos que su posesión es motivo de la máxima pena, no se disparan ni son objetos punzantes, cortantes o contundentes. Eso que tanto temen los implacables guardias del Reich, tan solo son libros. Libros viejos, desencuadernados, deshojados y casi deshechos. Pero los nazis los persiguen, los azusan y los vetan de manera obsesiva. A lo largo de la historia, todos los dictadores, tiranos y represores, fuesen arios, negros, orientales, árabes, eslavos o de cualquier color de piel, defendieran la revolución popular, los privilegios de las clases patricias, el mandato de Dios o la disciplina sumaria de los militares, fuera cual fuese su ideología, todos ellos han tenido algo en común. Siempre han perseguido con saña los libros. Son muy peligrosos. Hacen pensar. Los grupos están en su sitio, canturreando a la espera de que lleguen los guardias. Pero una muchacha rompe la armonía propia de un apacible barracón de entretenimiento
y echa a correr ruidosamente entre los círculos de taburetes. ¡Al suelo! ¿Qué haces? ¿Estás loca?, le gritan. Un profesor trata de tirarle del brazo para detenerla, pero ella se zafa y sigue corriendo a trampicones cuando lo que hay que hacer es estarse quietos para pasar desapercibidos. Se sube a la chimenea horizontal de 1 metro de altura que divide el barracón en 2 mitades y salta ruidosamente al otro lado. Incluso se pasa de frenada y derriba un taburete vacío, que rueda estruendosamente hasta el punto de silenciar un momento las actividades. El texto leído hace parte de la obra La bibliotecaria de Auschwitz, del escritor español Antonio Iturbe, publicada por la editorial Planeta en el año 2012. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665-559862. Somos tu editorial de autopublicación. Ahora, y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor para que nos cuente un poco sobre su obra y su vida. Antonio Iturbe nació en Zaragoza en 1967 y creció en Barcelona. Ha publicado las novelas Rectos Torcidos, 2005, Días de Sal, 2008 y La bibliotecaria de Auschwitz, 2012. Ganadora del Premio Troa Libros con Valores y publicada en 11 países. Es autor de la serie de libros infantiles Los casos del Inspector Cito, traducida a 6 lenguas, y de la serie La isla de Susú. Como periodista cultural, ha trabajado en El Periódico, en Fantastic Magazine y en Que Leer, revista de la que fue director durante los últimos 7 años, y ha colaborado en radio y en publicaciones como Fotogramas o AWI. Actualmente es director de la revista Librújula, colaborador en Cultura, El País, Heraldo de Aragón y Mercurio, e imparte clases en la Universitat de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola, Antonio. Hola. Música en la oscuridad nace de los recuerdos de tu abuelo, que llevan a la historia que te cuentan. ¿Era una de esas historias que tú considerarías digna de ser contada? Yo escribo siempre a través del asombro, ¿no? Escribo sobre lo que me asombra, sobre lo que me inquieta. Y esta historia surge de la inquietud al darme cuenta de que había ciertas preguntas que yo nunca hice a mi abuelo cuando vivía, ¿no? Que es algo que sucede muchas veces, ¿no? Que cuando la gente se ha ido nos damos cuenta de aquello que no les preguntamos o que no les dijimos. Y una pregunta que me empezó a surgir, que me empezó a brotar de dentro como una erupción, era que cómo era posible que se explicara en mi casa, y algunas anécdotas que se contaban de su tiempo en la banda de música, que mi abuelo hubiera tocado el saxofón, siendo una persona pues con muy pocos estudios, fue al colegio apenas 2 o 3 años, leía y escribía, pero no mucho más, y que sin embargo tocara un instrumento tan sofisticado como el saxofón. Y a partir de ahí, bueno, pues ese es un hilo, ¿no? El hilo de hacerte preguntas que nadie puede responder ya. Y buscando respuestas, pues encontré que en la banda de música de casetas, donde nació mi abuelo, donde nací yo, pues explicaban, con el motivo de un aniversario, haciendo repaso a su historia, que en el año 1930 llegó un clarinetista, se hizo cargo de la banda en esos años. Mi abuelo era de 1903, que tenía 20 y tantos años, y bueno, de alguna forma se debió encontrar con un montón de gente como mi abuelo, con muy pocos estudios, casi analfabetos, y sin embargo los convirtió en músicos.
Y bueno, pues ese es el hilo del que fui estirando, buscando alguna documentación, pero al final sobre todo haciéndome grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo sería ese momento? Incluso cómo alguien como mi abuelo, como la gente, los vecinos de mi abuelo, que eran gente del campo, de las fábricas, y cuando salían su única vida era ir a la taberna, de repente encuentran una nueva vida, ¿no? Que es la vida de la música, ¿no? Y cómo eso los transforma. Y bueno, pues ese es el hilo que me lleva a la vez a desplegar preguntas y más preguntas, ¿no? Y entre ellas una gran pregunta también que recorre todo el libro, ¿no? Y es ¿de qué está hecha la música, ¿no? Que es capaz, sin tener ni peso, ni sabor, ni color, ni olor, de cambiar a las personas. ¿Cómo eliges esa portada de música en la oscuridad? ¿La eliges tú? De este pintor, que es Dino Valls, el autor de esta imagen de la cubierta, vi al personaje de mi novela, esa curandera que le llaman la bruja, que es un personaje atrayente y a la vez inquietante. La música es el elemento que lleva la cultura y el futuro al pueblo, pero ¿por qué la música y no otro arte? La música yo creo que es el arte, ¿no? El arte con mayúsculas por delante de todos los demás, porque es completamente abstracto, completamente intangible, completamente invisible y sin embargo tiene un poder de penetración increíble. Borges decía que la literatura es un gran arte, pero necesita de la traducción, ¿no? Tú escribes en un idioma, te tienen que traducir. La música es un lenguaje completamente universal, es decir, escuchamos unos tambores en África y estamos escuchando el latido, ¿no? Que escuchábamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Hay algo ahí que nos une, que nos mueve, que nos cose con el resto de la humanidad, ¿no? Y creo que es el arte más completo de todos, ¿no? Más profundo, ¿no? Que llega, la música llega a lugares de la conciencia donde no llega nada. Y esto lo explican, ya no es que lo explique poéticamente, sino que los médicos, los neurólogos, los psiquiatras te lo explican, ¿no? Oliver Sacks, que me encanta, ¿no? Tiene un libro muy bonito, se llama Musicofilia, que habla de personas con problemas neurológicos que tienen alucinaciones musicales y te explica, bueno, que él en su larga carrera de psiquiatra y neurólogo, los únicos tratamientos que realmente le han dado resultado con enfermos con Alzheimer profundo, con Parkinson profundo, ha sido tratamientos con animales también, pero sobre todo con música. La música es capaz de sacar a gente que está en un estado completamente vegetativo, levantarla de su estado, levantarla de la silla y ponerla a cantar, ¿no? Y eso es algo completamente asombroso. ¿Qué papel sigue teniendo hoy en día el arte para frenar las ideologías reaccionarias? Pues tiene una importancia crucial y ahora precisamente más que nunca, ¿no? Porque además ahora se produce como una especie de espejismo, ¿no? Esto lo explicaba muy bien Ray Bradbury en Fahrenheit 451. Hay un momento en que dice, atibórrales de información y creerán que están pensando. Y ahora hay tal cantidad de ítems, de fogonazos de información, de pastillas de información o presunta información, que bueno, hay una sensación como de relajación, ¿no? De ya lo sé todo y si no le preguntaré a Google, ¿no? Y corremos el riesgo, ¿no? de atrofiar, ¿no? Ese músculo que es el cerebro y la capacidad de pensar y reflexionar por nuestra cuenta. Y por eso es muy importante el arte, ¿no? La profundidad que nos da el arte a plantearnos las grandes preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué hay más allá? ¿Qué no hay? Porque si no, con esa especie de embarullamiento de información en la que estamos envueltos, al final, que todo, bueno, pues responde obviamente pues a un orden también económico, ¿no? Pues acabamos convirtiéndonos en consumidores, ¿no? Y lo que la cultura quiere es que seamos ciudadanos. ¿Estás contando en esta novela en cierto modo la historia de tu pueblo, Casetas? Bueno, al final yo un poco estirando de ese hilo de cómo era posible que mi abuelo hubiera llegado a tocar el saxofón, pues bueno, vi en la página web de la banda municipal del pueblo, se llama, efectivamente, yo nací allí, mis padres emigraron cuando yo era muy pequeñito y vinieron a Barcelona, al barrio de la Barceloneta, que es donde yo me he criado. Y entonces vi que en ese año 1930 llega al pueblo un clarinetista que es sastre de profesión, de ideas republicanas, socialista, que va a hacerse cargo de esa banda de música donde en realidad lo que se encuentra, pues como tú decías, será esa cacerolada, ¿no? Esos
hombres que tomaban los instrumentos como si fueran azadas, ¿no? Como si siguieran trabajando en el campo, ¿no? Y cómo él trata de introducirlos en la delicadeza de la música, ¿no? No es fácil, y además es ese mundo, efectivamente, que es ese pueblo, pero podría ser cualquier pueblo de España en los años 30, donde las fuerzas vivas son, pues los caciques, los propietarios de las tierras, el alcalde, el cura, el médico. Y después es verdad que está ese personaje también, que es otro contrapoder, que es la curandera, pero que va también por libre. Y que en un primer momento efectivamente choca, ¿no?, con esas ideas de republicano, que lo que quiere es educación, educación, escuela, escuela, y luchar contra esa España supersticiosa. De entrada, Mariano, el director de la banda, choca con esa curandera, esa bruja, que está en otra historia, ¿no? Pero poco a poco veremos ahí que hay ciertos hilos también, porque lo que los separa también los une, porque al final él es un músico y por tanto también tiene un pie en lo misterioso, ¿no?, en el misterio de la música. ¿De qué manera la ficción es capaz de recuperar la historia y hacerla popular en comparación con la historiografía o el periodismo? Totalmente, tiene una capacidad de penetración muy superior. Y además es complementaria, es decir, la historia es muy importante, la labor del historiador que va a un archivo, vacía el archivo, nos da toda la información, todos los datos, eso es muy importante. Lo que sucede es que el historiador muchas veces, cuando nos cuenta una guerra, nos dice, nos habla de una batalla, nos dice el número de combatientes, cuántos tanques han participado, cuántos aviones, cuántas bombas han estallado, cuántos muertos, cuántas víctimas, nos da todas las cifras, todos los datos. Pero no nos dice, ¿y esos soldados tenían miedo? ¿Tenían frío? ¿Y la gente que los estaba esperando? ¿Qué sentían? ¿Cómo era su vacío? Todo eso no nos lo dice el historiador, porque no está en el dato. Y ahí es donde la literatura tiene un papel importante, ¿no?, en convertir esa frialdad del dato en historias de personas, porque entonces sí que nos afecta, ¿no? Porque nosotros no somos datos, no somos cifras en un libro, pero somos personas y tenemos seres queridos, ¿no?, y tenemos pérdidas y tenemos dudas y zozobras. Y entonces el mostrarnos todas esas zozobras, ¿no?, y todas esas fragilidades nos hace entender mucho más, ¿no?, la tragedia de una guerra, ¿no? Y creo que nos hace mucho más pacifistas, ¿no?, un relato, ¿no?, sobre el sufrimiento de una persona en la guerra que una gran enciclopedia sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces creo que la literatura tiene una labor muy importante, ¿no?, que no sustituye al historiador, pero que sí la complementa. ¿Cómo ha sido de laborioso el proceso de recuperar historias orales para la elaboración de esta novela? Me gusta mucho las historias, la oralidad, ¿no? O sea, me gustan los abuelitos que cuentan historias, me gusta la historia de Barra de Bar, eso me interesa mucho, ¿no? Porque ahí hay algo que se transmite, ¿no?, de una forma natural, de generación en generación, ¿no? Y sí, además allí, pues, en fin, allí se dice en Zaragoza ser muy rocero, ¿no? La gente es muy rocera, ¿no? Pues enseguida, ¿no?, entra en conversación y muy extrovertida y muy directa. Y muy de contar historias, ¿no? Y mi abuelo era de contar muchas historias, además unas historias que al principio parecían divertidas, eran como chascarrillos, y algunas historias de la banda de música, que algunas están en el libro, y que después cuando te parabas a pensar en ellas, no eran tan divertidas, porque también te mostraban una España dura, una España muy pobre, ¿no? Esos músicos de la banda que cuando los llevaban a tocar a un pueblo, pues allí no había dinero para hacer un gran convite, entonces lo repartían por las casas y que Dios reparta suerte, pues si en la casa era una casa pobre y lo que había para comer pues era sopa de nabos, pues esa era la gran comida de fiesta mayor, ¿no? Y bueno, y eso pues daba lugar a bromas, chascarrillos, pero también te dabas cuenta de que era una España con muchas dificultades. ¿Cómo consideras de importante el papel de la curandera, un personaje clave en esta novela? Bueno, es un personaje que ha sido muy importante, ¿no?, en un país como el nuestro, ¿no? No había dinero para médicos, no había médicos para cada pueblo y los curanderos sustituían, ¿no?, al médico en muchos casos, más en una época donde había muchos trabajos físicos, había mucha dislocación de huesos, muchos cortes por las azadas, por las dallas. Y bueno, y estos curanderas, bueno, ejercían una labor muy importante, ¿no? Tenían un gran conocimiento de la medicina natural, de las hierbas, pero sí que es verdad que estaban con un pie un poco en esa frontera de lo racional y lo irracional,
porque también había conjuros, también había salmos, también había creencias que ciertas plantas recogidas con la luna llena curaban de cierta manera. Es decir, era un mundo que bebía de una tradición ancestral, antigua, donde hay una sabiduría muy importante, donde se entremezcla un poco, pues, en fin, las certezas, ¿no?, con las incertidumbres de esas creencias profundas en algo que está más allá del entendimiento, ¿no? Entonces son personajes vidriosos, personajes que están fuera del circuito, fuera del sistema, obviamente enfrentados a la Iglesia católica, que los ve como herejes, como demonios, enfrentados al sistema moral normal, porque es gente, bueno, que va por libre, gente que al final vive de forma muy independiente, muy sola, ¿no?, en su mundo, ¿no?, que son respetados pero también temidos, y por tanto, bueno, representa como una clase social sui generis, ¿no?, muy seductora, ¿no? Es un personaje que me interesa mucho. Corrígenos si no es así, pero creemos que en esta novela has intentado unir los dos artes, el de la música y la literatura. Se tocan, pero yo creo que la literatura es un poco una aprendiza de la música, ¿no? Yo creo que realmente el gran arte es la música, ¿no? Porque lo decía Borges, ¿no? La música no necesita traducción, es el único arte que no hay que traducir, ¿no? Una pieza de Beethoven emociona igual a un japonés, emociona igual a una persona de Madrid, a una persona de Bolivia, es decir, no conoce fronteras, ¿no? Es un arte que interioriza con algo que llevamos dentro, ¿no?, que decodifica, ¿no?, de una forma que los neurólogos no son capaces de explicar con precisión, porque nos explican los neurólogos que la música no tiene un solo centro en el cerebro, como puede tener, por ejemplo, el lenguaje, el habla, sino que hay hasta una docena de redes neuronales que participan en el acto de decodificación de la música. Y por tanto es el arte sublime, ¿no? Porque pasa por delante, es el más abstracto de todos, ¿no? Pasa por delante de todos los demás, y la literatura nace musicada, de alguna forma. La literatura nace de la oralidad rimada, de la canción. Yo creo que el primer relato de nuestra vida seguramente tal vez sea una nana que nos cantara nuestra madre antes de introducirnos en el sueño, ¿no? Ese susurro cantado, esa historia rimada, de alguna forma bebe de la esencia de la propia música. ¿Cuándo descubriste que querías ser escritor? Pues en mi casa no había muy pocos libros, mis padres apenas fueron al colegio, no tenían estudios, no eran gente de la cultura, y yo no sé por qué siempre tuve desde muy pequeño una pulsión por la escritura. Me recuerdo, por ejemplo, yendo a un colmado que había al lado de casa, donde pues vendían todo tipo de comestibles, y que el propietario se fabricaba sus propias libretas para hacer las cuentas, ¿no? En vez de darte un ticket de máquina, te daba una nota escrita a mano. Y las tenía apiladas en la estantería, detrás del mostrador. Y a mí me fascinaban esas libretas, ¿no? Me quedaba mirando las libretas. Mi madre alguna vez le pedía alguna, oye, ¿le podría dar al chico una libreta que le gustan mucho? Yo no sé por qué tenía fijación con las libretas, ¿no? Me encantaban las libretas ya desde pequeño, y anotaba cosas. Me recuerdo debajo de la mesa del comedor, escondido, ¿no? Porque cuando empiezas a escribir lo haces con pudor, porque es un acto íntimo, privado. En realidad escribir es un acto privado. Después, publicar, como su nombre indica, es un acto público, ¿no? Pero la verdadera esencia de la escritura es ese momento de privacidad, de interioridad, donde te pones tú frente a ti mismo y de alguna forma esas emociones que tienes no quieres que se te escapen y las colocas en un papel que ha de ser solamente para ti, ¿no? Y esos son mis primeros recuerdos, ¿no? Ese es el arranque de, no sé de dónde surge esa pulsión, pero cuando venía el maestro después de vacaciones y no tenía muchas ganas tal vez de dar clase y nos decía, bueno, redacción, para tenernos entretenidos un rato, mis compañeros echaban manos a la cabeza y me encantaba, apuraba la hora, el maestro recogía y yo seguía escribiendo y ya se iba por el pasillo y yo intentaba seguir escribiendo para apurar mi redacción. ¿De dónde surge eso? No lo sé. De repente surge y está ahí, ¿no? Y es como una especie de pulsión que te acompaña. Como escritura en sí misma tengo recuerdos, claro, muy antiguos. Me recuerdo desde muy pequeño escribiendo cosas, garabateando en libretas. Por ejemplo, tengo un recuerdo de la primera vez que yo entré en una biblioteca. En mi barrio, en la Barceloneta, no había biblioteca. Y bueno, una cosa que
hicieron bien en la Caixa es montar una red de bibliotecas en los barrios. Y yo cuando entré por primera vez en la biblioteca me quedé completamente con la boca abierta, ¿no? Aquel lugar con aquella moqueta, tenían toda la colección de Tintín, tenían todos los libros de Asterix, con tantos colores. Bueno, recuerdo ese día como uno de los días más felices de mi vida, ¿no? Mi primer día en la biblioteca. ¿Y en qué momento te lo planteaste y se lo dijiste a tus padres? Bueno, yo mismo nunca me atreví a decir eso, ¿no? Cuando llegó el momento de elegir estudios, yo me planteé qué hacía, ¿no? Y como me gustaba escribir, las únicas opciones que había en ese momento eran estudiar filología o estudiar periodismo, que era algo que daba la impresión de que se parecía a escribir, porque es que en los periódicos, en aquel momento muy importantes, la prensa escrita, pues podías escribir. Y entonces me enrolé en la carrera de periodismo que terminé y que se convirtió en mi trabajo. Entonces yo durante muchos años y aún ahora, ¿no? Pues me considero periodista porque es lo que me ha dado un salario, lo que me ha permitido pagar la hipoteca y le estoy muy agradecido al periodismo. Por tanto, bueno, pues al final yo nunca... no sé, me parece ridículo esa gente que se hace una tarjeta que ponen escritor o poeta, ¿no? Porque poeta de 8 a 3 de la tarde y luego ya no eres poeta, ¿cómo es eso, no? Es decir, escribir se escribe, ¿no? Pero no lo considero un oficio. ¿Algún libro o libros que fueran tu guía en la escritura, tu modelo a seguir? Pues yo como nací en una casa, pues ya te digo, sin libros, mi padre tenía un libro de José María García, lo escuchaba en la radio por las noches y poco más, y los libros, eso sí que teníamos enciclopedias, porque venían por casa los vendedores de enciclopedias que siempre hacían la pregunta clave, ¿en esta casa hay niños que estudien? Y rápidamente decían, ay, pues sí, bueno, pues sería muy importante. Entonces, bueno, había varias enciclopedias. Entonces, no tenía modelos de libros a seguir. Iba a la biblioteca y de forma completamente aleatoria, porque mis compañeros, amigos del colegio, no les interesaban los libros, excepto uno que le interesaban los cómics y que hoy en día pues nos hubieran llamado frikis porque éramos mucho de los cómics de superhéroes, mucho de Spider-Man, de la Patrulla X y bueno, del Hombre de Hierro, todas esas historias. Y total, que yo iba por libre, entonces me iba tropezando con libros y bueno, tuve algunos tropezones afortunados, ¿no? Por ejemplo, también en el banco, en la Caixa, te regalaban algún libro por Navidad, en aquella época, con una excelente costumbre que se ha perdido, por cierto. Y por ejemplo, pues regalaban libros de Frederick Forsyth. Me recuerdo La Alternativa del Diablo o El Quinto Jinete, Dominique Lapierre, Larry Collins. Entonces, estos libros, libros casi de periodistas, thrillers bien documentados, muy entretenidos, a mí son los que me engancharon, ¿no? A la lectura, ¿no? Podía decir, hombre, me enganchó Proust. Pues no. Un profesor muy bien intencionado, cuando yo terminé octavo de la antigua EGB, que yo tendría 13 años, como vio que me gustaba leer, me dio para leer en verano la Divina Comedia. Pero yo no estaba preparado. No estaba preparado y fue realmente, a mí no fue la Divina Comedia, ¿no? La que 13 años, era en octavo de GB. Bueno, era el profesor con buena intención, imagino, vio que me gustaba leer, que leía, que me gustaba escribir y dijo, bueno, pues le vamos aquí el gran clásico. De mayor he leído la Divina Comedia y me encanta, ¿no? Y me parece un libro además luminoso, pero claro, necesité tener... pues la leería que ya con 22 o 23 años, ¿no? La Divina Comedia, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces fui haciendo, y alguien que descubrí en la biblioteca de la Barceloneta fue Alberto Vázquez Figueroa, que tenía un montón de novelas suyas, novelas llenas de aventura, de viaje, un puntito eróticas. Pues a mis 13, 14 años, la verdad que me ganaron también para la literatura, ¿no? ¿Algún autor que ya no está y con el que te gustaría compartir una bonita conversación? Olvidables y muy necesarios, pero también algunos maravillosos. Mira, hace 2 días fue el segundo aniversario de la muerte de Domingo Villar. Yo no lo traté mucho, Domingo Villar, pero las 2 veces que lo traté me dejó completamente sobrecogido, ¿no? Era una persona con una humildad, además,
tardó entre libro y libro podía tardar 7 años, ¿no? Sin ninguna prisa, sin un afán comercial. Enseguida le decían, Domingo, ¿cuándo acabas? Que queremos publicar el libro, que queremos que ganes dinero. Le daba igual, le daba todo igual. Él tenía su ritmo, su manera. Y la última vez que lo vi, pocos meses antes de morir, lo vi en Vigo. Comimos juntos en la taberna Eligio, era un lugar emblemático, ¿no? Donde hay una placa de su detective Leo Caldas. Cuando nos despedíamos, me dio la mejor lección de escritura creativa que me han dado en la vida. Me dijo, para emocionar al lector, has de escribir emocionado. Y eso me pareció tan verdadero que le hubiera dado un beso. No sé, me parece era un hombre maravilloso. Pero pues me encantaría también resucitar pues a Javier Marías, ¿no? Javier Marías, que hacía esa literatura tan única, tan personal, tan hipnótica, el que tenía esa fama de gruñón y distante, pero no lo era en absoluto. Yo cuando necesité que me echaran un cable y otros escritores que eran muy simpáticos, muy dicharacheros, muy majos, miraron para otro lado, Javier Marías me echó una mano. Yo siempre le he estado muy agradecido como escritor y como persona, ¿no? Creo que bueno, los escritores pueden ser lo peor del mundo, pero bueno, también hay escritores que mueven mucho la ternura, sí. Recomiéndanos algún libro. Vamos a ver, yo de lo último que he leído me ha gustado mucho un libro que se llama La caída del cielo, de David Copenhague, que es un chamán Yanomami, lo publica Capitán Swing. Yo creo que no se había publicado nada directamente de la cosmovisión de los Yanomami de una forma tan directa, ¿no? Porque Copenhague es un hombre, él estuvo un tiempo conviviendo, digamos, con los blancos, estuvo hasta tentado, ¿no? Esa tentación del confort, de la vida materialista, pero al final se dio cuenta que todo aquello estaba vacío y regresó a su selva, ¿no? Y ahora es un gran luchador en favor de la defensa de la selva amazónica, en contra, pues ya lo sabemos, los mineros, los que quieren convertirla en pasto para el ganado. Y es un libro maravilloso sobre esa forma de ver el mundo, que es distinta a la nuestra, pero a lo mejor no tan alejada, ¿no? Con esas creencias, con esa mirada hacia la naturaleza como realmente algo más que un terreno que pisar, ¿no? Para ellos la naturaleza es una casa en la que vivir. Es muy bonito el libro. Y pues siguiendo con recomendaciones, otro libro que me ha interesado mucho es el libro Delta de Gaby Martínez. Gaby Martínez, que se ha convertido un poco en el gran voceador de la literatura, ¿no? Esa nature writing que dicen los ingleses, ¿no? Esa literatura naturaleza. Él se fue un año a vivir al delta del Ebro, un lugar pues en regresión. Ya vemos cómo tenemos las costas completamente pues laminadas por el cambio climático y también por los cambios de usos que han hecho que los ríos que antes aportaban un montón de sedimentos a las playas y a un lugar como el delta, con tal cantidad de presas que hemos hecho para hacer saltos de electricidad, los ríos llegan como agua de piscina. Y al final lo que se lleva el temporal pues ya no lo recupera el río. Bueno, pues todo ese mundo del delta, un mundo también con sus luces y sus sombras, como son los mundos un poquito cerrados, esa isla de Buda, un lugar casi un poco misterioso. La verdad es que, bueno, es un libro además en cosas personales que Gaby va introduciendo. Es un libro que nos da una visión también del actual problema medioambiental, el cambio climático, desde una perspectiva muy personal. Son 100 años de la muerte de Kafka. La escritora checa, que lleva un montón de años afincada en Barcelona, Mónica Gustova, ha hecho un libro muy interesante sobre Milena Jesenska, el gran amor de Kafka, por qué no decirlo así. Las cartas a Milena son una historia de amor maravillosa. Y bueno, pues nos trae la figura de Milena, quizá aparte de esas cartas, una gran desconocida. Bueno, su relación tóxica con su matrimonio completamente fallido con Ernst Pollack. Bueno, sus vivencias, Kafka, ¿no? Cómo conoce a Kafka, es maravilloso toda esa parte, y como ella, bueno, pues termina un poco, es una pequeña historia de Europa en los campos de exterminio. Así que está muy bien recuperar a Milena. Y también, bueno, pues como recomendación general, cualquier libro de Kafka. Es decir, Kafka no se parece a nada, es un género único.
bueno, ahora metamorfosis hay que decir la transformación, pero es un librito pequeño que se lee fantástico, pero el castillo es completamente hipnótico, es un libro realmente que tiene una cadencia y una música muy propia, muy personal, el proceso, bueno, cualquier libro de Kafka es un acierto. Antonio, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Pues ha sido un placer. Gracias. Hasta pronto. En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo. Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad. ¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista, me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez, que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. Francia, años 20. Solo los mejores pilotos son aceptados en la TECOER. Entre los elegidos están Jean Mermoz, Henry Guillaumet y Antoine de Saint-Exupéry, 3 heroicos aviadores que abrirán las primeras líneas de reparto de correo en rutas inexploradas. Ninguna distancia es demasiado extensa para ellos, ninguna montaña demasiado alta. Las cartas deben llegar a su destino. Cuando aterrizan, afrontan las turbulencias de la vida en tierra en un siglo partido por las guerras. A cielo abierto cuenta las increíbles proezas de 3 grandes amigos que marcaron la historia de la aviación, y es, además, un homenaje al autor del Principito, un escritor inolvidable que supo ver la realidad con ojos de niño. Antonio Iturbe ha escrito una novela apasionante gracias al cuidado equilibrio entre la acción trepidante y la sutil emotividad proyectada por la mirada de Saint-Exupéry sobre el mundo, a la perfecta caracterización de los personajes y a la ambientación tanto de los salones parisinos y los círculos literarios neoyorquinos como del universo que rodeó a aquellos legendarios aviadores. Una celebración de la esencia de la literatura en un relato de amistad, de sueños imposibles, de amor y pasión, del placer de volar y descubrir, desde el cielo, un planeta hermoso cargado de misterios. Vamos a escuchar ahora un esbozo de la novela que en 2017 fue galardonada con el premio Biblioteca Breve, A cielo abierto. Ojos rabiosos. Pero uno de ellos lo mira de manera directa, con una quietud inflexible. ¿Tienes algún problema con la orden, recluta? El aludido le responde con voz inesperadamente firme, incluso demasiado rotunda, pero sin asomo de descortesía. No, mi subteniente. A la orden, mi subteniente. El suboficial lee en su mirada y en su tono resuelto una forma de desafío. Pero lo cierto es que el recluta no ha hecho ningún gesto punible y su respuesta ha sido firme y varonil, como él les exige. Observa de arriba abajo con desconfianza al joven aspirante a soldado. Le saca más de 1 palmo de alto y casi 2 de ancho de espaldas y se percata de que se aferra a la pala con tal fuerza que sus bíceps se marcan en las mangas del uniforme.
Siente una inquina instintiva hacia ese recluta porque se da cuenta de que no le tiene miedo. ¿Cómo te llamas, recluta? Mermoz, señor. Jean Mermoz. No puede castigarlo por tener una actitud marcial. El subteniente asiente con mirada de cazador que ve escaparse al conejo delante de su escopeta, pero también con ese brillo goloso en los ojos del que espera saborear más adelante el momento en que la pieza vuelva a ponérsele a tiro y la reviente. Mientras echa en tierra con las manos llagadas por el mango de las palas metálicas, Mermoz mira hacia la otra punta del campamento de Istres, donde media docena de biplanos permanecen quietos sobre el asfalto del aeródromo. Siente rugir el estómago porque el rancho del mediodía es incapaz de sofocar su apetito, pero nota también otro vacío que le gruñe en las tripas: el de volar. Para eso se alistó como voluntario en las fuerzas aéreas, dispuesto a afrontar un larguísimo servicio militar de 4 años. Un día, sin haberse subido nunca a un avión, sintió ese impulso interior que nos hace tomar un camino en las encrucijadas de los días. Tuvo una juventud algo bohemia e incluso indolente, de largas tardes leyendo a poetas que querían ser rebeldes y deambulando por las calles de Montparnasse alrededor de la avenida del Maine, donde vivía con su madre, una buena mujer entristecida por los tragos amargos vividos. Fue un atardecer acodado con desgana sobre el Sena, que bajaba con una crecida que anegaba las orillas, cuando vio flotar un madero enorme arrastrado por la corriente. Y en esa madera abotargada por el agua vio el reflejo de su propia vida. No iba a dejar pasar los años como un tronco a la deriva. Se juró a sí mismo que, pasara lo que pasase, no se dejaría llevar. Él remontaría el río. Necesitaba echarle un pulso al futuro y demostrarle que él no era una madera mojada. Le hacía falta un reto que alcanzar, algo que lo pusiera al timón de su propio destino. Libros de arena con Susana Santaolalla. Es una delicia leer siempre a Antonio Iturbe. Nos presentan libros de arena, música en la oscuridad. Y su abuelo es pieza clave de esta historia junto con otro personaje real. En el invierno de 1930, Mariano, maestro clarinetista y sastre de profesión, llega con su mujer al barrio rural de Casetas, en Zaragoza. Ha sido contratado para hacerse cargo de la exigua banda municipal formada mayormente por campesinos sin formación ni conocimientos de música. Una historia hermosa y triste que nos muestra cómo el amor ha pasado de generación en generación. Abrimos y leemos Música en la oscuridad del gran Antonio Iturbe, aquí en Libros de Arena. Barcelona, 1977. Es domingo. La lluvia empapa el parque de la Ciudadela, donde los gatos han convertido la vieja máquina de tren en una casa de hierro que gotea óxido y vísceras de pájaros. En el kiosco redondo de la música, de un modernismo vagamente oriental, situado frente a la cascada de los dragones chinos, la banda municipal se apretuja. Las barrigas de los músicos presionan los botones de falso oro de los uniformes, agitan instrumentos de latón y bronce. Tocan marchas energéticas con brío como si hiciera sol, aunque la mañana lluviosa haya vaciado el parque y el hombre callado que vende almendras garrapiñadas, gajos de coco y martillos de caramelo haya tapado su carrito con una lona gruesa donde tamborilea el agua. Este libro, sin que yo entonces pudiera saberlo, se empezó a escribir a cientos de kilómetros de Zaragoza, aquellas mañanas de domingo en que mi abuelo, Jerónimo Iturbe, nos llevaba al parque de la Ciudadela a escuchar la banda municipal sin decir nada, con la vista fija en los músicos, en un silencio que solo mucho tiempo después he comprendido. Al terminar la guerra, mi abuelo nunca más quiso volver a tocar en todos los años de su vida. El saxofón se llevó a una casa de empeños de Zaragoza con su cargamento de marchas, pasodobles y zarzuelas de los tiempos de
de la República metidas en el cuello de cisne del túnel y se perdió para siempre. Quiero creer que alguien lo encontraría allí, porque todo final siempre es el principio de algo, y que en alguna parte ese saxofón seguirá sonando con un metal de esperanza. Resumen y sinopsis de Días de Sal de Antonio Iturbe. Ya no siento nostalgia de nada, ni siquiera de la vida. Me he desprendido de todos los vínculos y por fin soy libre. Nada me ata ya a ninguna parte y por eso cuando sienta que se me va el último suspiro, no sentiré nada, ni pena ni alegría, me iré y cerraré la puerta sin hacer ruido. Eso es todo, historias de personajes que deambulan por un viejo barrio portuario, que rememoran mejores tiempos embarcados en conversaciones llenas de vaivenes, mientras beben en vasos chatos, y que hablan de rutas, de vientos, de radas, de barcos, de naufragios en noches luminosas, noches sin luna, noches de luna llena y botellas vacías compartidas, noches de nostalgia entre el sonido hueco del golpeteo de las cazoletas de sus pipas sobre la mesa, el crujido de unos mapas resecos que delimitan la cartografía de sus sueños enardecidos por el alcohol y conversaciones donde a veces es difícil saber cuál es el horizonte de la verdad. Cuando uno es un hombre de mar, eso es imposible de cambiar. Baldo es un product assistant, bien remunerado y en ascenso pendiente, en una gran empresa de comunicación. Una noche su vida se desmorona y se ve obligado a regresar a su barrio de origen, la Barceloneta. Allí arrancarán las pesadillas y sueños del protagonista en las que podemos vernos reflejados quizá nosotros mismos. En la novela de Tony Iturbe Rectos Torcidos, Ladislao González está acogotado por problemas laborales y conyugales. Eso, y sus irrefrenables tripas, conforman su visión negra e irreverente de la sociedad en la que vive. Pero Ladislao tiene al fin un golpe de suerte. Imprime libros en los rollos de papel higiénico y el invento se convierte en un éxito. Rectos Torcidos es una novela trepidante sobre un pobre hombre, en la que tiene un papel fundamental el sentido del humor, a veces negro, siempre ácido, del narrador. Hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la próxima semana con un nuevo autor o autora para que nos cuente cosas de su trabajo y de su vida. Os esperamos la semana que viene aquí mismo y a la misma hora. Hasta la semana que viene. Valencia, un legado de fuerza y vigor. El nombre Valencia tiene sus raíces en el latín, derivado de la palabra valentía que significa fuerza o vigor. Este nombre refleja cualidades como el coraje y el poder, características que han definido a la ciudad a lo largo de su historia. La ciudad fue fundada por los romanos en el año 138 a.C. y originalmente se llamó Valentia Edetanorum, que se traduce como Fortaleza de los Edetani. Los Edetani eran un antiguo pueblo ibérico que habitaba la región central de la actual Comunidad Valenciana desde aproximadamente el siglo VI a.C. hasta la llegada de los romanos en el siglo II a.C. Este pueblo era conocido por sus habilidades en la metalurgia y la agricultura, y vivían en comunidades organizadas en torno a Oppida, asentamientos fortificados. Durante las guerras púnicas, los Edetani estuvieron bajo la influencia de los cartagineses antes de ser sometidos por los romanos. La fundación de Valentía marcó el inicio de una nueva era para la región, integrándola en el vasto imperio romano y estableciendo las bases para su desarrollo futuro. A lo largo de los siglos, Valencia ha sido testigo de numerosos eventos históricos y ha evolucionado hasta convertirse en una ciudad vibrante y moderna, pero su nombre sigue siendo un recordatorio de su origen antiguo y su legado de fuerza y vigor. Valencia, un legado de fuerza y vigor, Filoteca sin pauta etiquetas, repaso histórico. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.